Son las 9:34 y recibimos en los estudios de RPP al señor Iván Bastán. Él es director de una ONG internacional implantada en 50 países del mundo, donde luchan contra las hambrunas, contra el hambre en general, que se llama precisamente Acción contra el Hambre, filial Perú. Ustedes se instalaron en el Perú cuando el terremoto de Pisco, hace casi 10 años, y en esta oportunidad han puesto notablemente un énfasis de su acción en Piura, en particular en Catacaos y Morropón. Buenos días, señor Iván Bastán. Buenos días, efectivamente, muchísimas gracias por invitarnos primeramente. Acción contra el hambre, como comentabas, lleva en Perú prácticamente 10 años, cumpliremos este año. Llegamos para atender las necesidades humanitarias que surgieron a raíz del terremoto de Pisco y a partir de ahí empezamos a implementar programas de desarrollo para luchar contra la desnutrición infantil. Actualmente y a raíz del desastre ocasionado por las intensas lluvias que están afectando a todo el país desde prácticamente el mes de enero, hemos vuelto a enfocarnos en la atención a la emergencia y en brindar asistencia humanitaria a todos los afectados, priorizando a aquellos afectados que están principalmente en la provincia de Piura, siendo Piura la provincia con mayor afectación en todo el país. Y el foco es Catacaos. Y uno de los focos es Catacaos, precisamente porque en Catacaos hace 15 días, a raíz de la segunda oleada o de la penúltima oleada de lluvias, se inundó todo el municipio y dejó a un gran número de personas sin vivienda, sin acceso a agua potable. Disparan la anemia, disparan la desnutrición. Estos desastres pueden disparar la desnutrición, exactamente. En primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo es controlar el acceso a agua segura. En coordinación con las autoridades locales, hemos puesto nuevamente en marcha una planta de tratamiento de agua, la planta de Simbila, que da acceso a agua segura a más de 8.000 personas. Y a partir de ahí estamos apoyando a otras autoridades locales para restablecer las plantas en Las Vegas, etcétera. ¿Por qué? Precisamente porque el agua contaminada ocasiona diarreas, transmite todo tipo de enfermedades y puede efectivamente disparar los niveles de desnutrición, que es una causa de preocupación para Acción contra el Hambre. Es decir, en la actualidad tenemos que trabajar tanto en la reconstrucción, sí, pero también en la reconstrucción de las personas y en la rehabilitación de esas personas y en evitar que se propaguen ese tipo de... Ahora, me estaban pasando información interesante. Ustedes se focalizaron en 2 provincias de Ayacucho sobre el tema de la anemia y en otras sobre la desnutrición. ¿Nos puede explicar un poco qué hicieron ahí? Sí, tras el terremoto de Pisco, como decía anteriormente, nos focalizamos en trabajar en Ayacucho por tener unos índices de desnutrición muy elevados. También fue menos afectado, pero en este caso no hicimos un programa de intervención humanitaria, sino una intervención en desarrollo, trabajando tanto con el gobierno regional como con las autoridades, en este caso provinciales y distritales de la provincia de Vilcashuamán. Ahí lo que hicimos fue un programa de desarrollo con diferentes patas de actuación, en la cual trabajamos tanto la parte de agua y saneamiento como la parte de seguridad alimentaria, proveyendo de alimentos a las familias para reducir los niveles de desnutrición crónica infantil, que se redujeron en casi 11%, es decir, en la tasa oficial, tanto oficial como en la evaluación independiente que luego se contrató. ¿Y el tema de la anemia fue en el otro...? También el tema de la anemia... ¿No baja la anemia tan radicalmente? Bajar la anemia es relativamente fácil. El problema con la anemia es mantenerlo y garantizar, y garantizar que sea sostenible, ¿sí? Lo que nosotros hicimos en Huanta, en la provincia de Huanta, y estamos replicando actualmente en Puno con algunas de esas estrategias, fue fortalecer todo el tejido social comunitario, trabajar tanto a nivel con madres líderes, con clubes de madres, como con las autoridades locales y provinciales. Pues le bajaron un tercio. Eso es se trabajó un tercio en la zona de intervención. ¿Qué les daban? ¿Complementos nutricionales o les enseñaron a comer? No, trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud. La palabra. Exacto. Sí. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud para potenciar el consumo de las chispitas, que es el programa por el que apostó en ese momento el Ministerio de Salud. Pero adicionalmente trabajamos con la gente para identificar aquellos alimentos aceptados por ellos que pudieran reducir las tasas de anemia en este caso. Y en ese caso identificamos junto con ellos el tema de la sangrecita,
y el tema de las vísceras, por ejemplo, que son alimentos. Porque hay rechazo a la lactosa, ¿no es cierto? Cuando se ha querido probar la leche, hay cierto rechazo a la lactosa. Más que rechazo a la lactosa, lo que se trata es de identificar un alimento que sea rico en hierro. Y, por ejemplo, la sangrecita, en cualquiera de sus preparaciones, como las vísceras, son altamente ricas en hierro. Y adicionalmente, son de bajo costo, con lo cual las familias con las que estábamos trabajando se lo pueden permitir. Y aparte de que se lo pueden permitir, lo trataban de una forma, y lo tratamos de una forma que era aceptado por ellos, aceptado culturalmente por ellos, y a través también de unas técnicas de conservación del charqui que también son aceptadas por ellos y son sostenibles. Es decir, una señora en su casa que no tiene refrigeradora puede conservar esos alimentos, ¿no? Ahora, estamos en una época en el mundo en que morir de hambre ya no es normal. Por años y por siglos las hambrunas mataron cantidad de personas en el mundo, casi tanto como las guerras. Hoy, salvo algunos países del África, la gente no muere de hambre, pero sí combatimos otras formas deficientes de alimentación. ¿Qué quiere decir combatir el hambre en un siglo donde en realidad hay más probabilidades que uno se muera por comer demasiado que por comer poco? Depende del contexto. Uno se puede morir por comer demasiado y otros... O por comer demasiado mal, ¿no? O por comer demasiado mal o por no tener acceso a alimentos. Es decir, el mundo es muy variopinto y dentro de los países también somos muy variopintos. Es que una cosa es comer y otra nutrirse, ¿no? Exacto. Y en el caso del Perú, pues en una situación de emergencia, como comentábamos anteriormente, se pueden disparar estos niveles. Es decir, el esfuerzo que ha hecho el país en los últimos años para reducir tanto la desnutrición crónica como la anemia ha sido muy grande y los resultados son buenos. El problema es que una situación de emergencia como esta puede castigar esos indicadores. O sea, podemos volver a tener un impacto sobre los índices de desnutrición infantil. Por eso tenemos que actuar, ¿sí? Porque me parece que cuando hay escasez de alimentos y de agua, que son situaciones muy críticas, eres consciente de que el niño no come, ¿no? Exacto. El problema cuando come mal, cuando come mal es que tienes la ilusión de que lo estás alimentando y no lo estás alimentando, ¿no? Cuando hay mucha pobreza y la alimentación es de muy mala calidad, ¿no? Mira, la anemia es una enfermedad silenciosa. Así es. Sí, y es una enfermedad a largo plazo, igual que la desnutrición crónica. Uno la ve porque el niño crece menos, pero poquito más. Y es difícil de detectar, sobre todo para las familias. Lo que está pasando, por ejemplo, en las zonas periurbanas de Lima, que es donde se concentra quizás no los mayores índices, pero sí el mayor número de niños en términos brutos con anemia, es que esas personas que han inmigrado, que han venido hacia las zonas periurbanas de Lima y que han aumentado su poder adquisitivo, como tú comentabas y como también comentabas tú, tienen mayor número de alimentos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se estén nutriendo. Claro, la ingesta de calorías puede ser superior, pero no la calidad de comida. Puede ser, la cantidad de la comida es mayor, pero la calidad no es tan buena. Por eso tenemos los niveles de anemia. Y esto impacta en el desarrollo posterior del niño. Es decir, el rendimiento escolar va a ser infinitamente... Y engaña el aspecto, porque uno puede ver un niño gordito y está con anemia. Y estar con anemia, ¿no? Claro. Normalmente... O las mujeres embarazadas. Así es. Sí. Ahora, hay zonas que tradicionalmente uno sabe que van a tener problemas, por ejemplo, para el consumo de proteína animal. La selva, algunas zonas de la sierra, así como se le puso a la sal yodo para evitar el bocio, ¿hay maneras de viabilizar esos nutrientes a través de otros alimentos que sí se consumen? Hay maneras y hay alimentos ya preparados que se utilizan en el caso de las hambrunas extremas o en el caso para prevenir posibles focos de desnutrición, ¿no? Como podría pasar en algunas zonas de Piura u otras del país después de la emergencia. Hay alimentos ya preparados que se preparan, por ejemplo, con pasta de maní. Hay alimentos que se puede preparar en el propio país a través de papillas enriquecidas y que hay... El plan pinat, ¿no? Exacto, plan se pinat, utiliza tanto en África, ¿no? Exacto, y diferentes tipos de planes. Esta pasta que se hace con maní, que es altamente en grasa, que nos puede... ¿Por qué no se usa en Perú? Siempre me he preguntado. El plan pinat, de hecho, puede llegar a utilizarse en Perú en situaciones de emergencia y puede que en algún momento se llegue a utilizar precisamente para prevenir que se vuelva a disparar los indicadores de desnutrición infantil, ¿sí? Y es una forma también de nutrir a niños, por ejemplo, en los albergues. Es una zona idónea en el sentido de que es una comida que ya está preparada, es una comida que no va a estar contaminada. Es una mantequilla de maní, ¿no? Es una mantequilla de maní. A los chicos les gusta mucho. En África ha sido un éxito, los franceses le inventaron. Que viene en un saquet, con lo cual te evitas que vaya a entrar en contacto con agua contaminada, con cacharros, utensilios de cocina que puedan estar contaminados, en un escenario que no es el idóneo, ¿no? Para la salud. ¿Y se puede desarrollar, por ejemplo, una
una industria en ese sentido con cosas peruanas. Tenemos la anchoveta, por ejemplo, los granos, ¿no? La quinoa, que se podría hacer un plan alimentario con lo que cuenta Aldo, pero también probando con productos de acá, ¿no? Perú es un país riquísimo en muchos aspectos y ese precisamente es uno de ellos. No tanto la sangrecita, sino también todos los cereales andinos, que son altamente nutritivos. Desde la quinoa, pero también la kiwicha, la cañigua. O sea, todo ese tipo de cereales que algunos se conocen más que otros y que ya se están convirtiendo en alimentos de lujo. Es un país que se alimenta mucho de carbohidratos y poco de proteína, ¿no? Exacto. Y en la selva es difícil encontrar, por ejemplo. Sí. La proteína en la selva, salvo que pesques o mates un animal. En la sierra misma también, no es mucho carbohidrato, ¿no? Es que no todos los días puedes matar un cuy, ¿no es cierto? Siempre, exacto. O sea, a través de animales menores, de gallinas, de cuyes, pero también hay que llevarlo, hay que producirlo, hay que pero que hacer una pausa, pero si se puede quedar, quisiéramos retomar nuestra entrevista con usted, porque quisiera que regresáramos también a Catacaos, que nos cuente la experiencia concreta ahí. Pausa y regresamos. Estamos conversando con el señor Iván Bastán de la ONG Acción contra el Hambre. Nos ha dado una verdadera clase magisterial sobre el combate contra la anemia y contra la desnutrición en zonas andinas, que es la actividad permanente que hacen, pero desde hace unas semanas ustedes tuvieron noticia de los desastres naturales en el norte y acudieron rápidamente ahí y se buscaron la zona más complicada, es decir, Catacaos y Morropón. Cuéntenos, por favor, cómo contacta con las autoridades del Estado y cómo llegan ahí y cómo diseñan el trabajo específico que hacen, porque todo eso supone, me imagino, una forma de preparación y poco tiempo. Bueno, en Acción contra el Hambre tenemos un pool de emergencias de personas especializadas en la emergencia. Cuando se desató todo el desastre y cuando se empezó a hacer muy mediático, y a partir del 15 de marzo, prácticamente al día siguiente, nuestro experto en agua y saneamiento, en WASH, ya estaba aquí en Perú, y al día siguiente se desplazó a Piura. Y a los 2 días llegaron nuestros expertos también en emergencias, tanto coordinadores, a diferentes niveles. Nosotros somos miembro permanente de la Red Humanitaria, que es un grupo tanto de ONGs como de agencias del Sistema de Naciones Unidas que está en coordinación con el gobierno para identificar cuáles son aquellas áreas de valor en las que nosotros podemos agregar valor y apoyar a los esfuerzos que ya está haciendo el Estado, ¿no? Que está haciendo el gobierno. A nosotros nos financia tanto la cooperación española como la cooperación inglesa, DFID, como la cooperación sueca, en este caso, SIDA, que nos acaba de aprobar una financiación para trabajar temas de seguridad alimentaria también en la provincia de Piura y de Morropón. Entonces nosotros siempre trabajamos de mano con las autoridades locales, es decir, porque ellos son quienes tienen el primer dato. Y junto con las autoridades locales son quienes nos dicen, mira, nosotros necesitamos que ustedes se enfoquen en las zonas rurales porque son de peor acceso, porque no está llegando la ayuda ya, porque no se puede restablecer el servicio de agua, y lo que hemos hecho ha sido identificar aquellas plantas que ya existían de tratamiento de agua y mejorarlas. Es decir, el problema que estábamos teniendo, por ejemplo, en Las Vegas, es de turbidez del agua. Es decir, el agua marrón, absolutamente oscura, que por supuesto no puede llegar a las casas. Lo que hemos hecho ha sido añadir a la planta ya existente, añadir un nuevo sistema, siempre en coordinación con las juntas administradoras de servicios de saneamiento, ¿no? Para que esa capacidad se quede instalada ahí. Añadir un nuevo tanque que lo que hace es reducir la turbidez del agua y a través de otro tratamiento se clora y ya se vuelve segura. Y con eso se da acceso pues entre 1.000 y 3.000 personas, dependiendo de la capacidad de la planta. Es decir, con una inversión de dinero no tan grande, estás dando acceso a agua segura a mucha más gente. La otra acción importante que yo creo que hemos hecho es identificar cuáles eran aquellas plantas que suministraban agua desde una fuente subterránea. Una fuente subterránea no ha sido contaminada por las riadas, por las inundaciones. Y lo que hemos hecho ha sido rehabilitarlas. Por ejemplo, en Simbilá, al rehabilitar la planta, han tenido acceso 8.000 personas. Ahora estamos llevando también esa forma de rehabilitación a otras plantas que también producen agua. Linda palabra española, riada por huaico. Claro, es la palabra que usan ustedes, riada. La riada. Es el huaico, claro. O la luz o la aluvión. Sí. ¿Algún ejemplo en el mundo donde la lucha contra el hambre haya sido realmente efectivo? ¿Algún lugar donde la intervención haya funcionado y que hoy ya no necesite de asistencia, por ejemplo?
La India, ¿no? Han funcionado en varios países. Pasa que la responsabilidad, por decirlo así, de la cooperación internacional o de las ONGs es desarrollar modelos que funcionen. Que sean sostenibles. Y luego ya la responsabilidad de replicar eso a gran escala a nivel nacional ya no es nuestra. Esos son los gobiernos. Exacto. Entonces, por aquí lo que comentaba inicialmente sí que ha funcionado. Ese modelo ha funcionado muy bien y ojalá se pueda replicar en otras partes, ¿no? Y adicionalmente, Acción contra el Hambre está más especializado en tema de emergencia. Es decir, intervenimos mucho más en África, en Asia, cuando se producen hambrunas. La excepción es América Latina y Perú, en este caso, donde sí que nos quedamos para trabajar modelos de desarrollo, y cuando surge la emergencia, por supuesto, pues desplegamos toda nuestra fuerza para apoyar al país en la atención humanitaria. Hambruna es una palabra de la que uno le cuesta trabajo entender qué implica, ¿no? Personas caminando días en busca de comida, me imagino. Suena apocalíptico, ¿no? Implica riesgo de muerte. Es decir, por no comer. Una hambruna por no comer, por no tener acceso a alimentos, por enfermedades, por desnutrición aguda. Por falta de agua también. El Asia es un éxito, el África es un problema, ¿no? En Asia, la India, China, muchas zonas, Bangladesh, que había problemas de hambre, ¿no? Se ha eliminado, y el África sigue dando vuelta. Pero no tenemos... a ver, el hambre tiene muchas caras, Patricia, como comentabas al principio. Es decir, esa es la cara extrema del hambre, ¿sí? Pero aquí tenemos otras caras. La anemia, la desnutrición crónica, y no tenemos... La agüita de camote mañana, tarde y noche, ¿no? Claro. Y países vecinos donde todavía tenemos desnutrición aguda. Señor Bastán, muchísimas gracias por su presencia y sus explicaciones, que nos alienta mucho, nos alegra que vive en nuestro país y que dirija esta ONG formidable durante 10 años ya en nuestro país. Muchas gracias por su presencia acá. Nos vamos rápidamente a Trujillo.